Bienvenido al Club del Agotamiento Emocional. No necesitas inscribirte porque ya eres parte de él. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Si alguna vez has pasado la noche entera reviviendo errores del pasado, si te desgastas intentando agradar a todo el mundo, o si te has obsesionado con controlar lo incontrolable, entonces felicidades, formas parte de este exclusivo grupo. Vivimos como si nuestra energía no tuviera límites, pero la realidad es que estamos quemando nuestras emociones como si el mañana no existiera. Luego nos preguntamos por qué estamos agotados, irritables o al borde del colapso. La buena noticia es que no tienes por qué seguir así. Hace siglos, la filosofía estoica nos enseñó que el secreto no está en evitar los problemas, sino en aprender a manejarlos sin que nos destruyan por dentro. Por eso, hoy vamos a desentrañar esos hábitos que están saboteando tu paz mental y, lo más importante, cómo liberarte de ellos antes de que te conviertas en un zombi emocional. No te pierdas el último hábito porque te dejará sin palabras. Pero antes de entrar en materia, escucha esta historia que te ayudará a comprender mejor la sabiduría contenida en este material. La historia de Mario. Mario tenía una costumbre peculiar, aunque no fue consciente de ella, hasta que un día su espalda comenzó a dolerle más de lo habitual. Al principio, pensó que se debía al estrés, a las largas horas en la oficina o a una mala postura. Pero la realidad era otra. Cada mañana, al despertar, Mario cargaba con una piedra. No una piedra física, sino mental. Se levantaba con la culpa de no haber respondido a aquel mensaje, con la vergüenza del chiste desafortunado que contó en una reunión, con la preocupación de que alguien pudiera haber malinterpretado su tono en un correo electrónico. Cada pensamiento negativo se convertía en una roca más dentro de su mochila invisible, y al final del día, no solo le pesaba la espalda, sino también la mente. Al principio se decía a sí mismo que era algo pasajero, mañana me sentiré mejor. Pero los días pasaban y la carga no disminuía. Al contrario, cada jornada añadía más y más peso. Cuando su insomnio se hizo insoportable y el cansancio se convirtió en su estado permanente, decidió acudir al médico. Después de escuchar su historia, la doctora lo miró fijamente y le dijo: Mario, lo que te ocurre no es físico, es emocional. Estás cargando demasiado. Él frunció el ceño. ¿Y cómo dejo de hacerlo? La doctora sonrió con la serenidad de quien ha visto ese problema demasiadas veces. Dime, ¿qué hacen los montañistas cuando llevan demasiado peso? Se detienen y sueltan lo que no necesitan. Esa noche, Mario intentó algo diferente. Antes de dormir, escribió en un papel todas las preocupaciones que le venían a la mente. Luego, tomó la hoja y la rompió en pedazos. No ocurrió nada mágico. No se sintió liberado de inmediato, pero esa noche durmió un poco mejor. Al día siguiente, cuando se sorprendió dándole vueltas a algo insignificante, se recordó a sí mismo: no necesito cargar con esto. Y así, poco a poco, piedra a piedra, su mochila se volvió más ligera. La moraleja. Los hábitos que nos agotan emocionalmente no desaparecen por sí solos. Hay que reconocerlos, soltarlos y reemplazarlos por otros que nos alivian en lugar de hundirnos. Antes de empezar con la primera lección, si encuentras útil este contenido, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Primera, la ansiedad. ¿Alguna vez te has detenido a observar lo que haces cuando te sientes inquieto o cuando el futuro se presenta como un horizonte borroso y aterrador? Es posible que lo primero que pase por tu mente sea: voy a preocuparme por todo lo que podría salir mal, porque claro, no hay mejor manera de invertir tu tiempo que perdiendo horas o incluso días analizando situaciones que ni siquiera han ocurrido.
Bienvenido al Club de los Preocupados, un grupo exclusivo donde el estrés es el protagonista y la tranquilidad es solo un visitante ocasional. Te diré algo que, aunque ya lo sabes, quizá prefieras ignorar. Preocuparse en exceso no solo agota tu mente, sino que también afecta a tu cuerpo. Cada pensamiento ansioso es un ladrillo más en la muralla de tensión que construyes sin darte cuenta. Y no es una fortaleza que te protege, sino una prisión invisible que te impide disfrutar del presente. Mientras estás atrapado imaginando escenarios catastróficos, la realidad se desliza entre tus dedos. La ansiedad, esa compañera incómoda que siempre aparece en el peor momento, se alimenta de pensamientos repetitivos. En lugar de enfocarte en soluciones, te quedas dando vueltas al mismo problema una y otra vez, como si solo por pensarlo se resolviera. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan, pero sigues intentándolo por pura obstinación. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que si te preocupas lo suficiente, el universo se alineará y todo se resolverá como por arte de magia. Lamento decirlo, pero la realidad no funciona así. Es fácil decir, relájate o deja de preocuparte, pero ¿quién no ha intentado eso solo para descubrir que su mente responde hablando aún más fuerte? Un enfoque estoico para romper el ciclo. Aquí te propongo una estrategia inspirada en la filosofía estoica: aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Sí, lo sé. Suena a una de esas frases sacadas de un manual de autoayuda que nadie quiere leer. Pero es la verdad. Los estoicos lo tenían claro desde hace siglos. La clave no está en tratar de controlar todo, sino en aceptar lo que escapa de nuestro alcance y enfocar nuestra energía en aquello que sí depende de nosotros. Una técnica eficaz para frenar este ciclo es la pausa consciente. Imagínala como un freno de emergencia en una máquina que va a toda velocidad. Cada vez que te sientas atrapado en una espiral de pensamientos ansiosos, haz una pausa. Respira. Observa tu entorno. Date cuenta de que el mundo sigue girando, aunque tú no hayas parado de preocuparte. Tu ansiedad no va a solucionar nada por sí sola. El objetivo es entrenar tu mente para salir del modo de supervivencia y volver al presente. Otra práctica útil es escribir. No para publicar un libro ni para convertirte en un escritor de éxito, sino simplemente para sacar de tu cabeza esos pensamientos y plasmarlos en papel. Ver tus preocupaciones desde afuera, como si fueran escenas de una película, te ayuda a reducir ese caos mental hasta convertirlo en ideas más manejables. Te sorprendería lo efectivo que puede ser este ejercicio. Rompe el hábito de preocuparte sin sentido. La ansiedad y la hiperocupación no tienen que convertirse en tu pasatiempo favorito. En lugar de gastar horas imaginando futuros apocalípticos que tal vez nunca lleguen, toma el control de tu mente y entrénala para relajarse. Recuerda, el futuro siempre será incierto, así que, si vas a gastar tu energía en algo, que sea en disfrutar el presente, no en sufrir por lo que no puedes cambiar. Como dice un antiguo proverbio estoico, preocuparse es como mecerse en una silla. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. 2. La perfección es un fraude. ¿Alguna vez has intentado hacer todo impecable? Tal vez en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en la manera en que eliges tu ropa cada mañana. Te esfuerzas tanto por alcanzar la perfección que terminas olvidando disfrutar el proceso. Lo más frustrante es que al final ni siquiera logras un resultado realmente satisfactorio. Porque seamos sinceros, la perfección no existe, al menos no de la forma en que la has estado buscando. El perfeccionismo
Esa interminable carrera por alcanzar un ideal inalcanzable es como correr una maratón sin línea de meta. No importa cuánto avances, siempre habrá un nuevo estándar que cumplir, más kilómetros que recorrer, más esfuerzo que invertir, y sin ninguna recompensa real al final. Mientras sigues persiguiendo esa perfección ilusoria, te vas vaciando por dentro. Es como caminar por un desierto buscando agua, pero darte cuenta de que lo que ves en el horizonte no es más que un espejismo. Crees que la perfección te traerá satisfacción, pero en realidad solo te deja más agotado. La visión estoica, el error como parte del camino. Aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos no se obsesionaban con ser perfectos, porque entendían que esa búsqueda era tanto inútil como dañina. Sabían que la verdadera paz y fortaleza no vienen de tratar de controlar lo incontrolable, sino de trabajar en lo que sí está dentro de nuestro poder. Si sientes que estás luchando contra un viento imposible de vencer, es probable que estés atrapado en la trampa del perfeccionismo. Imagina que eres un pintor y tienes frente a ti un lienzo en blanco. Quieres crear una obra maestra. Al principio, todo fluye, pero pronto empiezas a corregir cada pincelada, a borrar y rehacer una y otra vez en busca de la perfección. El resultado: el lienzo nunca se llena. La obra maestra nunca se materializa. Te quedas atrapado en una serie interminable de borradores inconclusos y, lo peor de todo, con una profunda sensación de frustración. La perfección no solo te impide avanzar, sino que también te roba tiempo y energía en un ideal que nunca se alcanza. Y todo por la obsesión de querer que todo salga impecable. ¿Cómo romper con el perfeccionismo? La clave está en soltar un poco la cuerda. Aceptar que los errores, las imperfecciones y los tropiezos son parte del proceso. Haz las cosas lo mejor que puedas, pero sin la carga de que todo debe ser impecable. Cambia tu mentalidad de «tiene que salir perfecto» por «voy a hacerlo lo mejor que pueda en este momento». Cuando sueltas esa presión innecesaria, te das cuenta de que comienzas a disfrutar más lo que haces, y lo más curioso es que al relajarte, también te vuelves más productivo. Si alguna vez te sientes atrapado en la trampa del perfeccionismo, recuerda esto: equivocarse está bien. De hecho, son esos pequeños errores los que te dejan las lecciones más valiosas. La perfección no te hará más feliz, solo te agotará. Así que deja de perseguir un ideal imposible y empieza a vivir sin la presión de ser perfecto. Al final, lo que realmente importa no es la perfección, sino la disposición de aprender, mejorar y disfrutar del camino. Como decía Epicteto, el perfeccionismo es solo una excusa para no empezar y una excusa aún mayor para no disfrutar lo que logras. Tercero, pensar demasiado las cosas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de pensamientos? Un bucle mental que te arrastra una y otra vez, como un disco rayado que no sabe cuándo detenerse. Eso, amigo mío, es lo que llaman rumiación, y te aseguro que no tiene nada de dulce. Es como ver una película mala repetidas veces esperando que el final cambie, pero no cambia. Así funciona tu mente cuando te obsesionas con una situación, analizándola desde todos los ángulos posibles, con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero al final, terminas en el mismo sitio, agotado y sin solución. Cuando damos vueltas una y otra vez sobre el mismo problema, en lugar de aclararlo, nos enredamos aún más. Es como tratar de desenredar unos auriculares que han estado semanas enredados en un bolsillo. Cuanto más tiras, más se enredan. El problema de pensar demasiado.
El gran error al sobreanalizar es que, en lugar de resolver las cosas, las complicamos aún más. Pensar en un problema una vez puede ayudarte a entenderlo, pero repasarlo 1000 veces solo te desgasta. Es como correr en una cinta sin avanzar un solo paso. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de no perderse en pensamientos que no llevan a ninguna parte. Para ellos, la clave no era analizar hasta el cansancio, sino actuar con claridad, aceptando lo que no podemos cambiar y centrándonos en lo que sí está en nuestras manos. Cuando caemos en la trampa de la rumiación, olvidamos que el único control real que tenemos no es sobre cada pensamiento que cruza nuestra mente, sino sobre nuestras acciones. ¿Cómo romper con este ciclo destructivo? Lo primero es entender que pensar demasiado no te hace más sabio. La verdadera sabiduría llega cuando dejas de dar vueltas a lo mismo y comienzas a actuar. Para romper el ciclo, pon en práctica acciones concretas. Si te das cuenta de que estás atrapado en un pensamiento obsesivo, cambia el enfoque. Sal a caminar, habla con alguien, dedica unos minutos a la meditación. Moverte y actuar es lo que rompe la inercia del pensamiento innecesario. Si, a pesar de todo, el pensamiento sigue ahí, déjalo pasar. No te aferres. Imagínalo como una nube en el cielo que flota y se disuelve sin que necesites hacer nada. Otra estrategia útil es tomar distancia. A veces, dar un paso atrás y observar la situación desde otra perspectiva nos ayuda a ver que no todo es tan grave como parece. Si te sientes ahogado en un mar de pensamientos, imagina que eres un espectador viendo la escena desde lejos. Verlo desde otra óptica reduce la carga emocional y te permite avanzar. No todo pensamiento merece tu energía. Algo que debes recordar siempre: no todo pensamiento merece tu atención. No todo problema necesita ser analizado una y otra vez. La vida no es un rompecabezas que debas resolver en cada momento, sino una serie de instantes que simplemente fluyen. No es necesario comprenderlo todo ni desmenuzar cada detalle. Como dice un viejo refrán, no te ahogues en un vaso de agua. A veces, lo único que necesitas es soltar un poco y seguir adelante. Dejar de pensar demasiado no es solo una opción. Es una necesidad si quieres vivir con menos estrés y más claridad. Como enseñaban los estoicos, nuestra paz interior depende más de cómo reaccionamos que de lo que pensamos. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en un bucle mental sin fin, recuerda: lo más sabio no es pensar más, sino pensar mejor. Como decía Séneca, pensar demasiado no te da respuestas, solo más preguntas sin solución. Cuarta, quedar bien con todo el mundo. ¿Te resulta familiar esa sensación de decir sí a todo, aunque por dentro estés gritando un rotundo no? Lo haces porque te preocupa demasiado lo que los demás piensen de ti, ¿verdad? El sí automático es como un superpoder mal gestionado, ese impulso irreflexivo de querer complacer a todos, de estar siempre disponible, de aceptar favores y compromisos aunque tu cuerpo esté agotado y tu mente te esté suplicando una pausa. El problema es que esta necesidad de quedar bien con todo el mundo no solo te desgasta, sino que también te vacía. Crees que al decir sí a todo, te conviertes en una persona generosa, en alguien a quien todos valoran y aprecian, pero en el proceso te olvidas de ti mismo. El precio de querer complacer a todos: te conviertes en un experto en decir sí, pero a costa de sacrificar tu propio tiempo, tu energía y tus límites. ¿Sabías que este hábito puede dejarte completamente agotado emocionalmente? Imagina que eres una botella de agua
Cada vez que dices sí a algo, alguien toma un sorbo, pero como no te das cuenta, no te preocupas por recargar esa botella. El resultado: terminas seco, sin energía ni motivación. A diferencia de una botella, no puedes ir por la vida vacío. Necesitas llenarte de nuevo para poder dar algo auténtico a los demás, porque no puedes ofrecer lo que no tienes. Las personas complacientes suelen pensar que si dicen no, serán rechazadas, que perderán su valor o su lugar en el grupo. Pero esa idea no es más que una trampa mental. El poder de aprender a decir no. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de centrarse en lo que realmente podemos controlar. Y uno de esos aspectos clave es nuestra capacidad de decir no. Aprender a poner límites no te convierte en una persona egoísta o desconsiderada. Al contrario, significa que eres alguien que conoce sus límites y sabe lo que puede ofrecer sin desgastarse. A veces decir no es un acto de amor propio, porque solo de esa manera evitarás llegar a ese punto de agotamiento en el que ya no sabes si haces las cosas por verdadera voluntad o simplemente por obligación. ¿Cómo romper con este ciclo? El primer paso es practicar la autocompasión. Y no es lo mismo que ser egoísta. Autocompasión significa reconocer tus propias necesidades y darles prioridad, en lugar de ignorarlas por complacer a los demás. Si tú no te cuidas, ¿quién lo hará por ti? Tus amigos, tu familia, las personas a quienes tanto quieres ayudar, también están ocupados tratando de sobrevivir en su propio tren de sí automáticos. Aquí está el truco. Cuando digas no, no es porque no te importe, es porque te importas lo suficiente como para no agotarte en el proceso. La próxima vez que alguien te pida un favor, haz una pausa. Pregúntate si realmente tienes la energía para hacerlo, o si es solo otro sí automático que ni siquiera sabes de dónde ha salido. Los grandes pensadores, como los estoicos, nos enseñaron que nuestra paz interior no depende de complacer a los demás, sino de saber tomar el control de nuestra vida y poner límites cuando es necesario. Cuando logras hacerlo, no solo disfrutas más de tu propia compañía, sino que también puedes ofrecer tu tiempo y ayuda de manera más auténtica y genuina. Un no a tiempo vale más que un sí vacío. Recuerda, un no a veces es mucho más valioso que un sí dado por obligación. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, no es egoísmo cuidar de uno mismo, es una necesidad para poder ofrecer lo mejor de ti a los demás. 5. Revivir el pasado. ¿Alguna vez has sentido que tu mente te arrastra de un lado a otro, como si estuvieras atrapado en un carrusel que nunca se detiene, pero sin avanzar ni un centímetro? Eso, amigo mío, es lo que llamo la máquina del tiempo emocional, esa costumbre tan persistente de revivir el pasado una y otra vez, como si repetirlo pudiera cambiar algo. La realidad es que no lo hará. Pero ahí estás, dándole vueltas a esa conversación incómoda de hace 3 años, a aquella palabra mal elegida que todavía te atormenta, o a ese error en tu primer trabajo, creyendo que si lo repasas lo suficiente de alguna manera obtendrás más sabiduría. Lo peor es que esta repetición mental, como una máquina que nunca deja de consumir electricidad, absorbe tu energía y tu bienestar. Pero, ¿y si te dijera que puedes apagar esa máquina? El desgaste de revivir el pasado. Aferrarse a lo que ya ocurrió no solo es inútil, sino un ejercicio agotador. Imagina que cada vez que cometes un error te quedaras atrapado en un bucle sin fin, como un ciclo de lavado mental que no se detiene. Pasas el día entero recordando lo que ya no puedes cambiar, mientras el presente se escurre entre tus dedos.
Ese hábito de repetir en tu mente una y otra vez lo que sucedió tiene un nombre: rumiación. Los estoicos, esos filósofos que no se andaban con rodeos, lo entendían a la perfección. No puedes controlar lo que ya pasó, solo lo que haces ahora. Así que, si sigues atrapado recordando esa frase que dijiste en el peor momento o dándole vueltas a un pequeño error, en realidad solo estás desperdiciando energía y frenando tu propio crecimiento. ¿Cómo detener la máquina del tiempo emocional? Tienes dos opciones. La primera es seguir como hasta ahora, reviviendo una y otra vez el pasado hasta que solo quede polvo en tu cabeza. La segunda es lo que te propongo: aprender a detener la máquina. No es sencillo, claro, pero es completamente posible. La clave está en recordar que no todo pensamiento merece tu atención. Cuando te encuentres atrapado en un recuerdo que te agota, haz un esfuerzo consciente por redirigir tu mente. Cambia el foco. Ponte una tarea simple. Lee un libro, haz ejercicio o simplemente mira el cielo. Si notas que vuelves a caer en el mismo bucle mental, haz una pausa, respira hondo y pregúntate: ¿este pensamiento realmente va a mejorar mi día? La respuesta casi siempre será no. La aceptación, el verdadero poder estoico. Hay algo que los estoicos sabían de sobra: la aceptación es clave. No puedes cambiar lo que hiciste o dijiste, pero sí puedes cambiar tu reacción ante ello. Aprende a aceptar que cometiste un error, que hubo momentos de los que no te sientes orgulloso, pero sin quedarte atrapado en ellos. Deja que el pasado sea lo que es, pasado. Libérate de la carga emocional innecesaria y enfoca tu energía en el presente, que es lo único que realmente puedes moldear. Revivir el pasado no te hará más sabio ni mejor persona, pero sí te drenará emocionalmente. Aprender a soltar es una de las mejores lecciones que puedes integrar en tu vida. Suelta lo que ya no tiene remedio. La próxima vez que te descubras atrapado en un bucle mental, recuérdalo bien. El pasado es solo eso, pasado. Tu energía es mucho más valiosa que cualquier recuerdo que ya no puedes cambiar. Como decía Carl Jung, la mejor manera de avanzar es soltar lo que ya no tiene sentido. 6. El drama como combustible. Seguro que alguna vez te has encontrado atrapado en medio de un rompecabezas emocional que ni siquiera era tuyo, pero del que, de alguna forma, te sentiste obligado a formar parte. Tal vez alguien te contó un problema y en lugar de dar un consejo y seguir con tu vida, te involucraste tanto en la historia que terminaste sintiéndote el protagonista. Es como si el drama de los demás fuera tu combustible, ¿verdad? Te enganchas, te absorbe y al final acabas emocionalmente agotado, sin que nada de eso haya aportado una solución real. Y lo peor es que, si eres como la mayoría, ni siquiera te das cuenta de que estás cayendo en la trampa. ¿Por qué te importa tanto lo que les pasa a los demás? No me malinterpretes. Tener empatía está bien, pero hay una gran diferencia entre ser comprensivo y convertirte en un espectador constante del drama ajeno. En lugar de apagar el televisor y volver a tu propia vida, sigues enganchado en la historia como si fuera tu propia batalla. No eres el héroe de todas las historias. A veces nos gusta sentirnos el héroe de la película, el que siempre está ahí para salvar a los demás de sus problemas. El problema es que, aunque tus intenciones sean las mejores, lo único que consigues es desgastarte emocionalmente. Es como dejar el motor del coche encendido durante horas sin moverte del sitio. Eso es lo que pasa cuando te enredas en conflictos ajenos. Gastas energía sin avanzar.
La filosofía estoica nos deja una lección importante. Lo único que realmente puedes controlar son tus propias reacciones y pensamientos. No puedes solucionar los problemas de todo el mundo. No puedes ser el salvador de cada conflicto que se cruce en tu camino. ¿Por qué? Porque no tienes poder sobre los demás ni sobre sus emociones. Al final, terminas cargando un saco lleno de preocupaciones ajenas que no te pertenecen, arrastrándote por la vida con una fatiga emocional que podrías haber evitado. ¿Cómo salir de este ciclo agotador? Lo primero que necesitas hacer es reconocer que el drama de los demás no es tuyo. Puedes escuchar, ofrecer apoyo y ser una presencia positiva en la vida de los demás, pero no tienes la obligación de cargar con el peso de las guerras ajenas. Define tus límites emocionales. Los estoicos hablaban de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Si un problema no te afecta directamente, ¿por qué permitir que te desgaste? No tienes que ser el héroe. A veces es suficiente con ser el espectador que observa la película sin necesidad de ocupar un papel secundario en ella. Cada vez que alguien te cuente un conflicto, hazte esta pregunta: ¿este problema me afecta directamente? Si la respuesta es no, respira hondo y establece una distancia emocional. Eso te permitirá conservar tu energía para lo que realmente importa. Aprende a filtrar lo que absorbes. A medida que desarrolles este filtro emocional, te será más fácil dejar pasar lo que no te corresponde. Piensa en ello como un colador de café. Dejas que pase lo que puedes manejar, pero no absorbes todo. Así podrás ofrecer apoyo sin terminar agotado. La empatía no significa cargar con el dolor de los demás. Ser una persona comprensiva no te obliga a involucrarte en cada conflicto. Cambia tu enfoque. Los estoicos enseñaban que lo único que puedes controlar es tu propia reacción ante las situaciones. Si no puedes cambiar la realidad de otra persona, lo mejor que puedes hacer es cambiar la manera en que respondes a ella. Al final, es tu reacción la que marca la diferencia, no la tragedia que te rodea. Si realmente quieres evitar que el drama ajeno te drene, empieza por invertir tu energía en resolver tus propios problemas. Tienes desafíos que sí te pertenecen, y si les prestas la atención que merecen, te mantendrán ocupado de manera productiva, sin sobrecargarte con lo que no puedes solucionar. No eres el espectador del drama ajeno. Aprender a poner límites emocionales es esencial para tu bienestar. No estás aquí para resolver los problemas de todo el mundo. Tienes tus propias luchas y, si les das la prioridad que merecen, serán más que suficientes para mantenerte enfocado. No necesitas ser el héroe en todas las historias, solo en la tuya. Y créeme, eso es más que suficiente. Grábate esto a fuego. No eres responsable de cargar con el dolor ajeno. Tu paz es el mayor bien que puedes ofrecer. 7. Hacer mucho y disfrutar poco. A veces, al final del día, te miras en el espejo y te preguntas, ¿qué he hecho realmente hoy? Y aunque la respuesta es incómoda, suele ser algo como, he hecho un montón de cosas, pero al final no he logrado nada. Ahí estás, agotado, con la sensación de haber corrido una maratón sin siquiera haber llegado a la mitad del recorrido. La trampa de la multitarea. La multitarea, esa habilidad tan sobrevalorada de hacer varias cosas a la vez, es una trampa perfecta. Nos hace creer que estamos siendo productivos, cuando en realidad solo estamos desgastándonos. Miras una serie mientras haces la lista de la compra, respondes mensajes mientras intentas concentrarte en una tarea importante, escuchas un podcast mientras revisas correos.
Parece que intentamos ser superhumanos capaces de abarcarlo todo, pero al final no terminamos bien nada de lo que hacemos. Esto nos lleva a la fatiga emocional, porque en lugar de enfocarnos en una sola tarea y disfrutarla, nuestra mente está saturada, saltando de un lado a otro sin poder tomar aire. El enfoque estoico, concentración y control. Aquí es donde entra en juego una de las enseñanzas clave de la filosofía estoica: la importancia de la concentración y el control. Los estoicos sabían que no puedes ser feliz ni productivo si estás constantemente dividido entre 1000 pensamientos y actividades. Intentar hacer todo al mismo tiempo no solo te deja agotado, sino que también te impide ser realmente eficiente en lo que estás haciendo. Es como tratar de llenar un vaso de agua mientras lo agitas sin parar. Terminas con agua derramada por todos lados y el vaso sigue vacío. ¿Cómo salir de esta rueda de hámster? El primer paso es aceptar lo siguiente: no puedes hacerlo todo, y mucho menos hacerlo bien si lo intentas todo al mismo tiempo. ¿Qué tal si, en lugar de intentar abarcarlo todo, decides enfocarte en una sola cosa a la vez? Si te concentras plenamente en una tarea, es muy probable que la termines más rápido, con menos errores y, lo más importante, sin tanto estrés. La solución: la técnica del bloqueo de tiempo. Aquí tienes una estrategia que los expertos recomiendan y que sin duda los estoicos también aprobarían: la técnica del bloqueo de tiempo. Se trata de dividir tu día en bloques en los que solo te concentras en una tarea específica. Si vas a trabajar, trabaja. Si vas a responder correos, responde correos. Si vas a descansar, descansa de verdad. Al principio puede parecer que pierdes tiempo, pero en realidad estarás logrando mucho más de lo que imaginas. Además, cuando te enfocas en una sola actividad, no solo la haces mejor, sino que hasta puedes disfrutarla más. La importancia de aprender a decir no. Otro punto clave es aprender a decir no. No puedes hacerlo todo y no pasa nada. Decir no no es rendirse, sino una forma de preservar tu energía para lo que realmente importa. Aprender a priorizar y ser honesto contigo mismo sobre qué es necesario y qué no, te ayudará a dejar de sentirte abrumado. En conclusión, el modo multitarea no es la solución a nuestros problemas. Es una de las principales causas del agotamiento emocional. ¿Por qué seguir alimentando una estrategia que solo nos drena? Mejor intenta disfrutar el momento presente. Haz una cosa a la vez y observa cómo, en lugar de vaciarte, te llenas de energía. Recuerda, no necesitas ser un superhéroe para ser productivo. Solo necesitas ser humano. Y eso a veces significa hacer menos y disfrutar más. Como dice Brian Tracy, la felicidad no llega cuando hacemos más, sino cuando hacemos lo que realmente importa. 8. Esperar siempre lo peor. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que algo malo va a pasar, pero sin saber exactamente qué? Esa inquietud que te hace esperar lo peor, anticipar desastres como si el universo tuviera preparada una lista de tragedias solo para ti. Si alguna vez has vivido con la constante impresión de que el mundo está a punto de derrumbarse sobre tus hombros, es hora de admitirlo. Estás atrapado en uno de los hábitos más agotadores emocionalmente. El peso de vivir esperando el desastre. Vivimos en una época en la que la ansiedad parece haberse convertido en una vieja conocida. Estar en modo catástrofe las 24 horas del día se ha vuelto algo casi normal.
Todos hemos tenido esos momentos en los que anticipar lo peor parece una estrategia útil. Pero, ¿qué pasa cuando esa actitud se convierte en una mochila llena de piedras emocionales que cargas sin descanso? Lo que sucede es que terminas agotado. No hablo de cansancio físico, sino de fatiga mental, esa que te deja sin energía incluso cuando no has hecho nada físicamente exigente. El pensamiento negativo y catastrófico desgasta la mente más de lo que imaginas. Es como lanzarte a correr una maratón sin haber entrenado ni un solo día. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en constante alerta, buscando cualquier señal de que las cosas podrían salir mal. ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me enfermo y todo se derrumba? Y así, saltando de un pensamiento a otro, terminas sumergido en un océano de estrés innecesario que no hace más que consumir tu energía. Pero aquí viene la buena noticia. Hay esperanza. El enfoque estoico, lo que realmente puedes controlar. A lo largo de la historia, los estoicos nos han enseñado algo crucial. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Así que si te sientes atrapado en esta espiral de pensamientos catastróficos, es hora de romper con este hábito. Primer paso: cuestiona tus pensamientos. Pregúntate, ¿es realmente probable que esto ocurra? ¿O simplemente estoy alimentando mi propio miedo? El truco está en dudar de tu mente cuando empieza a mostrarte una película de desastres. A menudo, lo más catastrófico no es la realidad, sino creer que todo será catastrófico. La técnica de la realidad probable. Cada vez que te invada un pensamiento negativo, detente y pregúntate, ¿es esto lo más probable que ocurra o estoy exagerando? Te sorprenderá darte cuenta de cuántas veces tus miedos son solo fantasías que nunca llegan a materializarse. Haz de esta práctica un hábito y verás cómo esa pesada mochila emocional comienza a sentirse más ligera. Visualiza soluciones, no problemas. Otro enfoque útil es cambiar la dirección de tus pensamientos. En lugar de imaginar constantemente lo que puede salir mal, empieza a visualizar lo que podría salir bien. Pregúntate, ¿y si las cosas salieran mejor de lo que espero? Pensar en el éxito no solo te hará sentir más relajado, sino que también te preparará mejor para actuar cuando las cosas realmente se compliquen. Porque sí, a veces las cosas se salen de control, pero al menos ya no estarás agotado de tanto preocuparte por un desastre que quizá nunca llegue. En conclusión, cambia tu enfoque. La próxima vez que te descubras esperando lo peor, recuerda, no todo es tan dramático como parece en tu cabeza. Lo que realmente importa no es lo que ocurre, sino cómo decides interpretarlo. El pensamiento positivo no es una moda, sino una herramienta de supervivencia mental. Evitar vivir en modo catástrofe te dará más energía para lo que realmente importa. No dejes que la fatiga mental te arrastre. No permitas que el pensamiento catastrófico controle tu vida. Tú tienes el poder de elegir en qué enfocas tu mente. Recuerda, si no controlas tus pensamientos, ellos te controlarán a ti. 9. La autocrítica. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has sentido que eres tu peor enemigo? No me refiero solo a esos días en los que te despiertas con un mal peinado, aunque a veces eso también afecta. Hablo de esa voz interna constante que te lanza críticas como si fuera un juez implacable. Si te reconoces en esto, déjame decirte algo. La autocrítica excesiva es como vivir con un espejo distorsionado que no refleja quién eres, sino lo que cree que deberías ser.
Y créeme, esa imagen nunca es justa ni real. La trampa de la autoexigencia. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ser perfeccionistas, a exigirnos más de lo que podemos dar, como si la felicidad dependiera de ser siempre los mejores en todo. El problema es que esta exigencia termina convirtiéndose en una carga emocional. No hablo solo de la presión de «debo ser el mejor en mi trabajo» o «nunca puedo fallar». Me refiero a esa voz silenciosa pero cruel que te susurra constantemente que no eres suficiente, que todo lo que haces está mal y que siempre podrías haber hecho más. El impacto de la autocrítica constante. ¿Qué sucede cuando escuchamos esa voz? Nos agotamos emocionalmente, nos saboteamos y en lugar de avanzar, nos quedamos estancados. Muchas veces la autoexigencia se disfraza de «quiero mejorar» o «quiero ser más fuerte». Pero en realidad lo único que hace es drenar tu energía, como una batería que se apaga poco a poco. Imagina que eres un coche sin gasolina. Por mucho que intentes arrancar, no llegarás a ninguna parte. Así funciona tu mente cuando está sobrecargada de autocrítica. Te paraliza, te desgasta y empieza a afectar no solo tu rendimiento, sino también tu bienestar emocional. Nos olvidamos de que equivocarse está bien, que ser imperfecto es humano y que la clave no está en ser el mejor, sino en ser suficiente. El enfoque estoico. Aceptar lo que no puedes controlar. Los estoicos entendían esto a la perfección. Para ellos, la paz mental no llega de la perfección, sino de aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Y sí, a veces, eso también te incluye a ti mismo. No puedes exigirle a tu mente que sea impecable en todo momento. No puedes castigarte por cada error. No puedes pasar la vida esperando ser perfecto. ¿Cómo romper con este ciclo de autocrítica? La respuesta está en cambiar el enfoque. En lugar de ver tus fallos como enormes montañas insuperables, empieza a verlos como pequeñas piedras en el camino. Los errores no son una condena, son oportunidades de aprendizaje. Deja de exigirte lo imposible y aprende a ser amable contigo mismo. Recuerda aquella vez que cometiste un error y pasaste días dándole vueltas. ¿Qué cambió al final? Nada. Solo agotaste tu mente sin necesidad. La clave es dejar de escuchar esa voz perfeccionista y empezar a enfocarte en soluciones. La próxima vez que sientas que te estás ahogando en un «debería haber hecho esto», respira hondo y recuérdate que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. La autocompasión, tu mejor herramienta. Aunque a veces parezca una palabra extraña, la autocompasión es la herramienta más poderosa que tienes para frenar este ciclo destructivo. Al final, la autocrítica no es el camino para mejorar, sino la forma más rápida de quedarte estancado. Es un espejo que distorsiona tu reflejo y, en lugar de mostrarte tu verdadero potencial, solo te señala tus defectos. Tienes que aprender a poner ese espejo en su lugar y dejar de ser tu peor enemigo. Hazlo por tu salud mental, porque de lo contrario, el precio que pagarás será demasiado alto. Como decía Gandhi, el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de exigirte perfección y aceptas tu humanidad. 10. La obsesión por el control. ¿Te has encontrado alguna vez corriendo en círculos, intentando mantenerlo todo bajo control? Las tareas, las emociones, las personas, el tiempo, como si el universo estuviera esperando a que tú lo organices, clasifiques y hagas que todo salga perfecto. Pero aquí está la verdad, no funciona. El deseo de controlar lo incontrolable no solo es inútil,
sino que también es agotador emocionalmente. Es como tratar de atrapar el aire con las manos. Cuanto más lo intentas, más te cansas. Y al final, en lugar de sentirte victorioso, solo terminas exhausto. La ilusión del control. Ese impulso de querer que todo se alinee exactamente a tus expectativas, de que cada cosa tenga su lugar y su momento exacto, es una trampa. Porque, aunque creas que te hará sentir mejor, lo único que logra es drenar tu energía. Imagínate comenzar el día con la batería llena y con cada intento de controlar lo que no depende de ti, esa batería se va agotando poco a poco. Al final del día, no sientes satisfacción, sino vacío y cansancio emocional. La enseñanza estoica, el control, es una ilusión. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, ya lo sabían. Lo único que realmente puedes controlar son tus pensamientos y tus reacciones. No puedes controlar las acciones de los demás, ni los eventos que ocurren a tu alrededor. Pero vivimos en una cultura que nos hace creer que, si somos lo suficientemente organizados y diligentes, podremos moldear el mundo a nuestra medida. Y así, en lugar de disfrutar la vida, nos convertimos en esclavos de nuestras propias expectativas. ¿Cómo soltar el control y encontrar paz? Lo primero que necesitas entender es que no todo está bajo tu control. Nos pasamos la vida frustrados porque queremos que los demás actúen como esperamos o que las circunstancias se acomoden a nuestra agenda. Pero la vida no funciona así. El tráfico no va a desaparecer solo porque lo desees con fuerza. Esa persona que se está tardando más de lo que quisieras no va a apresurarse solo porque tú lo pienses intensamente. El mundo sigue su curso sin esperar tu aprobación. La clave: aprender a soltar. La solución no está en la fuerza ni en el control, sino en la aceptación. Piénsalo de esta manera. Eres el director de una obra de teatro. No puedes controlar a los actores, ni el clima, ni las reacciones del público. Lo único que sí puedes hacer es decidir cómo reaccionar ante cualquier contratiempo. Cuando aceptas que hay cosas que simplemente no puedes cambiar, descubres que todo fluye de manera mucho más natural. Aprende a poner límites. Si algo no depende de ti, no gastes ni un minuto más preocupándote por ello. Hazte amigo de la incertidumbre, porque la vida siempre estará llena de imprevistos. En lugar de enfocarte en lo que se te escapa de las manos, concéntrate en las pequeñas victorias que sí están bajo tu control. Tu actitud ante los problemas. ¿Cómo decides reaccionar ante una dificultad? Tu capacidad de adaptarte cuando las cosas no salen como esperabas. La importancia de delegar. Otra forma de aliviar el peso emocional del control es aprender a delegar. Esto no significa dejar que otros hagan todo por ti, sino entender que las cosas se pueden hacer de muchas maneras diferentes. Cuando confías en los demás, liberas una carga innecesaria, porque al final, el mundo no se va a acabar solo porque alguien no haga las cosas exactamente como tú las harías. Tómate pausas y respira. En medio de todo esto, es esencial parar y respirar. Si hay algo que sí puedes controlar es cómo te sientes. Por eso, es fundamental que reserves tiempo para relajarte, meditar, simplemente detenerte un momento y observar. Esa energía que gastas intentando controlarlo todo, es mejor guardarla para disfrutar lo que realmente tienes, en lugar de seguir atrapado en lo que nunca podrás cambiar. La verdadera libertad está en soltar.
Vivir obsesionado con el control es como estar atrapado en una jaula que tú mismo construiste. El deseo de manejar todo y a todos solo te dejará exhausto. La verdadera libertad está en soltar, en aceptar que hay cosas que nunca estarán en tus manos y, sobre todo, en hacer las paces con la incertidumbre. No es fácil, pero es liberador. Como decía Nelson Mandela, el verdadero poder no radica en controlar todo, sino en aprender a fluir con lo que no puedes cambiar. Si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes una cosa. Tu paz es el bien más preciado que tienes. A lo largo de este viaje hemos explorado los hábitos que te están robando energía emocional y, más importante aún, cómo liberarte de ellos. Ahora es tu turno. Empieza a aplicar estos cambios poco a poco y verás cómo tu bienestar mental mejora. Me encantaría conocer tu opinión. Déjame un comentario con la frase "Mi paz es mi prioridad", si este contenido te ha ayudado de alguna manera. Además, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que las plataformas entiendan que este contenido es valioso y pueda llegar a más personas como tú. Tu apoyo significa mucho y nos motiva a seguir creando material que realmente marque la diferencia. Antes de irte, te recomiendo revisar los 2 últimos episodios que pueden ayudarte a seguir creciendo y a encontrar más equilibrio en tu vida. Gracias por tu tiempo y tu energía. Nos vemos en la próxima aventura.